es nunca se olvide nombre, fecha, lo que le parezca, la hora del electro, nombre del paciente, fecha y hora de que tomaron el electro. Lo que es importante, porque va a pasar, porque van a estar en la urgencia, ¿no? Y si está en la urgencia, está hablando, entonces la va a venir y le va a soltar el paquete, digamos, como el de a uno. Tienen que verificar que ese electro tenga fecha, nombre, fecha y hora. ¿Por qué? Porque generalmente a los pacientes, como ustedes van a descartar un cirujano coronario, toman generalmente 2 electros en el tiempo generalmente 3 o 4 horas. Después vamos a hablar de eso, ustedes no le van a dar a un paciente solo el electro normal. Realmente le van a pedir un segundo control después del tercer control. Imagínense que si tienen 8 o 10 pacientes con dolor torácico, se va a hacer aprovechados con la hora, no van a saber cuál es primero, cuál es segundo. Eso es importante. La costumbre de siempre a poner nombre, fecha y hora. Pueden hacer en la parte delantera o más práctico en la parte posterior del electro. La cosa es que quede eso es importante. Muy bien. Luego, ustedes van a apreciar el papel del electro, tiene cuadrados pequeñitos, ¿no? Que están delimitados cada 5 cuadrados por líneas gruesas, ¿no? Van a encontrar las líneas gruesas después de 1, 2, 3, 4, 5 líneas gruesas, ¿no? O que forman un cuadrado más grande. Cada cuadradito pequeño tiene un valor de 0.04 segundos. Entonces un cuadrado grande tiene 5, los cuadrados grandes tendrán, ¿no? Tendrán un valor de 0.20 segundos. ¿Ya? Eso es importante porque cuando ustedes hagan el análisis del electro, van a comenzar a medir duración de los intervalos, ¿no? De los distintos segmentos. Y en altura, cada cuadradito vale 1 milímetro. En altura, ¿ya? En altura vale 1 milímetro. Y eso también va a ser importante porque cuando hablemos de crecimientos auriculares, propiamente auriculares, ustedes van a tener que medir el alto de la onda P, el alto de la onda R, y según eso van a tener criterios para determinar si están en un crecimiento de la aurícula o una hipertrofia ventricular. Entonces, el tiempo se mide en la línea horizontal en segundos y el tamaño en milímetros en la línea vertical. Acordarse. Luego, les decía que toda la vida ustedes tienen que ser ordenados. El orden es importante. Y entonces, hay un orden para interpretar un electro. Hay un orden, porque si yo les doy un electro, ustedes se van a buscar de frente el infarto, que es lo que nos pasa cuando empieza esto, paciente con dolor torácico, porque me dan un electro porque está en infarto. Lo más probable es que ni vean el infarto y pierdan información importante de la cosa. Entonces hay un orden para primero tenemos que ver la mayor parte, lo normal es que el electro esté al ritmo sinusal. Cuando digo que un electro esté al ritmo sinusal, cuando hay la presencia de onda
P positiva, ¿no? Onda P positiva en la derivada 2 y que todas las ondas P preceden a los complejos QRS. Ya sabemos que la única derivada entre la onda P negativa es el ABR, ¿cierto? Muy bien. Estamos hablando de lo normal, porque después pueden encontrarse con ondas P negativas, una derivación como va a aparecer en lo que llamamos las taquicardias multifocales, ¿no? Donde aparecen ondas P de distintas morfologías, unas invertidas, otras de distintas formas en una taquicardia. Luego lo vamos a empezar. Lo segundo es determinar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Hay muchos métodos para determinar la frecuencia cardíaca, pero el más simple, el básico, como el que ustedes les recomiendo que empiecen, es dividir 1500 entre el número de cuadraditos pequeños que hay entre dos ondas R. ¿Ya? ¿Pueden sacar ahí los electros? Mira. Generalmente busquen la derivada 2. La derivada 2, pero no el primer complejo, sino entre el segundo y tercer complejo, porque el primer complejo a veces está muy pegadito entre el segundo y el tercer. Y si le pongo un voltaje de 20.000 voltios, puede tener complejos mucho más. ¿Cuánto le sale a Dios? ¿Cuánto? 75. ¿Cuánto? 78. Muy bien. Una pregunta, Sí. doctor. O sea, al hacer esa fórmula, o sea, hay veces en las que queda como que decimales, entonces, ¿esos los redondeamos No, o no los se redondea. Se redondea. Sí, se redondea. Que pasen de 0.5 y... Claro, claro, redondea. No puede, la frecuencia cardíaca es un número entero. No hay ¿no? Muy bien. Hay otros métodos que los vamos a ver en la práctica, ¿no? Que hay el método de 300, 150, 100, 75, 60, no va viendo los cuadrados pequeños. Esto lo podemos usar solamente cuando el electro está en ritmo sinusal. Y ya después vamos a aprender cuando tengan pacientes con algún tipo de arritmia, fibrilación auricular, donde no pueden usar este método. Pero como estamos viendo primero todo lo normal, nos vamos a referir únicamente a lo normal. ¿Ya? Después ya veremos en otras circunstancias cómo calcular. Luego tenemos que calcular el eje. El eje puede ser normal, puede ser un eje desviado a la derecha, puede ser un eje desviado a la izquierda, o un eje indeterminado en algunas patologías. Y yo les sale este eje voy a hacer la sumatoria de los vectores resultantes de la actividad eléctrica del corazón. Esto es lo que vamos a graficar en la clase teórica, vamos a presentar, le vamos a dar los valores normales que van desde menos 30 hasta más 90, que es donde se mueve, donde está ubicado el eje normal, ¿no? Hay patologías, generalmente las patologías de tipo respiratorio, crónico, que van a hacer que se desvíe el eje hacia la derecha, ¿no? Patologías como pueden ser neuropatías, donde pueden encontrar el eje desviado a la izquierda, y en algunos casos muy excepcionales de patologías respiratorias sumamente graves van a encontrar el eje de un cuadrante indeterminado. ¿Ya? Indeterminado. Muy bien. Luego de determinar el eje, se pasa generalmente a la medición y al análisis de los distintos intervalos y segmentos. Vamos a tener el análisis del intervalo PR, el ancho del complejo QRS, la medida del intervalo QT,
y también la aplicación de una fórmula que se llama el QT corregido, que nos permite ajustar esta medida a la frecuencia cardíaca, porque a veces puede haber un sesgo, ¿no? Una frecuencia muy alta puede hacer que se aporte el QT demasiado, o frecuencias muy bajas que se prolongan. Entonces se aplica una fórmula que llamamos de ajuste, que es el QT corregido. ¿Ya? Todo esto es importante porque si yo encuentro PRs prolongados que están hablando de bloqueos de primer grado, los QRS muy anchos me van a ya indicar los bloqueos de rama, ¿no? Y los QT muy prolongados, cuando son muy prolongados, son pacientes que pueden desarrollar algún tipo de taquicardia. Entonces, por eso es importante estas medidas que la vamos a ir también precisando cómo deben de medir, de dónde a dónde deben de medir, porque si no sacan mal las medidas y es mal diagnóstico. Entonces, lo que tienen que aprender es de qué punto hasta qué punto deben medir. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer también en la práctica. Luego, vamos a pasar a analizar los crecimientos auriculares derecho e izquierdo, ¿no? Si las aurículas están crecidas, ya sea la aurícula derecha, la aurícula izquierda, puede ser que tengan algunas patologías hacen que crezcan ambas aurículas, ¿no? Entonces, eso se obtiene analizando la onda P, ¿no? Le voy adelantando la altura de la onda P y también la amplitud de la onda P, ¿no? Eso, para el crecimiento auricular derecho es altura, para el crecimiento auricular izquierdo es la amplitud de la onda P. Pero eso no. Después tienen que ver hipertrofias ventriculares, derecha, hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Hay toda una serie de criterios, ¿no? Que uno utiliza para poder determinar si están ante la hipertrofia del ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Después tienen que pasar a analizar bloqueos, ¿no? Los bloqueos de rama, puede ser bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda, y dentro de estos bloqueos puede ser completo, ¿no? O incompleto, ¿no? También pueden encontrar los hemibloqueos. Hemibloqueo. Sí. El bloqueo, por eso va a ser importante analizar aquí la amplitud del QRS, porque cuando los QRS son anchos, cuando miden 0.12 segundos, o sea, el complejo tiene más 3 cuadraditos pequeños o más, hablamos de bloqueos completos. Si tienen menos de 0.12 son los bloqueos incompletos. Ahora, el bloqueo de rama puede ser un bloqueo de la rama derecha, ¿no? O un bloqueo de la rama izquierda. A veces no se afecta la rama izquierda, sino se afecta a uno de los fascículos, o el anterior o el posterior. Ahí hablamos de hemibloqueos. Cuando no es la rama principal la que está bloqueada, sino es uno de los fascículos, se habla de hemibloqueo anterior izquierdo o hemibloqueo posterior izquierdo. Para eso hay criterios. A veces hay situaciones donde hay bloqueo bifascicular. Puedes encontrar un bloqueo de la rama derecha más un hemibloqueo anterior izquierdo, ¿no? Entonces, esos también son bloqueos. Y hay bloqueos también trifasciculares. Bloqueo de rama derecha, un hemibloqueo anterior izquierdo, posterior izquierdo, más un bloqueo de primer grado, ¿no? Entonces, son situaciones mucho más complejas, ¿ya? Todo eso vamos a ir viendo. Esto es interesante. Luego van a pasar a analizar los bloqueos auriculoventriculares, que pueden ser de primero, segundo o tercer grado, que es el más peligroso y porque tiene el mismo tratamiento en colocar un marcapaso, ¿no? En el bloqueo de tercer grado no hay otra indicación que estos son los bloqueos auriculoventriculares que tienen que ver con una alteración en el trastorno de conducción, ¿no? Ya sea del nodo auriculoventricular hacia las estructuras inferiores o un retraso en la llegada del impulso desde el nodo sinusal. Esos
son distintos, no hay que confundir los bloqueos de rama con los bloqueos auriculoventriculares, ¿ya? Eso es importante que lo tengan. Luego de esto, tienen que aprender a hacer el análisis del ST, que nos interesa, ¿no? El análisis del ST para ver si hay supradesniveles, ¿no? o infradesniveles, ¿no? El análisis del ST. A partir de ahí ustedes van a determinar, ¿no? También junto con el análisis de la onda T, ¿no? Que también me había olvidado aquí poner, ¿no? Hay que analizar la onda T, ver si están ante isquemia, lesión o necrosis, ¿no? Que son la secuencia que vamos a ver, ¿no? Y finalmente tenemos también los trastornos electrolíticos, ¿no? Trastornos electrolíticos que pueden ser del potasio o del calcio, se pueden evidenciar también en un electrocardiograma, ¿no? En un electrocardiograma van a ver muchas veces complejos QRS prácticamente que se llaman sinusoidales, ¿no? O aplaneamientos, en fin, ya eso lo verán. Entonces miren cómo tienen que analizar toda la información que les puede dar un electro, ¿ya? Si ustedes lo hacen ordenadamente, les va a salir todos los diagnósticos. Ese es el objetivo de ustedes al finalizar el curso, ¿ya? Que puedan hacer un análisis sistematizado, ¿ya? Sistematizado. Si son ordenados, no les toma mucho tiempo y van a obtener un buen diagnóstico, ¿no? Si van a ir, les van a entender que se va a ir a buscar de frente el bloqueo, probablemente toda esta información que les va a servir la van a perder, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengan una secuencia, ¿no? Una secuencia. Muy bien, ¿alguna pregunta? Entonces, por ahí me preguntaban sobre textos, ¿no? De repente que les puedan recomendar. Bueno, el texto que generalmente ustedes manejan es el Dubin, ¿no? Si hay alguien que ya quiera un poquito entrar en el tema de especialidad, hay un libro que es muy bueno, que es el Husserl, ¿ya? El Husserl su nombre es Arritmias, pero sin embargo, pese a que dice Arritmias, tiene una base prácticamente desde, digamos, desde la parte anatómica, fisiológica, y aparte viene con un ¿cómo llaman ustedes esto? Interactivo, ¿no? Donde descarga su aplicativo que tiene cerca de 300 electros con sus soluciones, ¿ya? Es un electroproblema, pero también se da la solución y le dicen cómo lo van a analizar. Ya sea para si a algunos les interesa, pues, cardiología, emergencia, ya tiene que tener un buen libro de electro que se vaya a formar, ¿no? Y otra página que les recomiendo es así por el internet, pueden entrar a MyEKG. Es página libre de acceso gratuito. Es una página muy simple y lo bueno que tiene electros muy claritos, muy didácticos y les da una muy buena base teórica, ¿ya? La base teórica la pueden, digamos, ver en MyEKG. Le digo, lo más importante es que refuercen bien su teoría, porque si ustedes no comprenden la parte, digamos, del eje, no van a poder entonces determinar los bloqueos de rama. Una cosa va llevando a otra. Si ustedes se desenganchan, ya no van a entender. Y ya cuando nosotros estemos por aquí, yo ya no puedo regresar a explicarles esto, ¿no? No, ya. Es toda una secuencia que se va a ir sumando, hasta que ya llegan a la análisis total. Muy bien. Lo que hemos determinado con los otros docentes, con el tema del tiempo, porque fraccionarlos así en grupos es complicado, ¿no? Ahorita ya prácticamente, ni siquiera esto es una clase teórica, solamente hemos dicho un poco. Entonces, nos vamos a reunir todos a las 8 de la mañana, ¿ya? Entonces va a haber una teoría de 8 a 9:30 y ahí entramos a un break de 15 o 20 minutos y
de ahí pasamos a la práctica. La práctica va a consistir en que vamos a desarrollar de la misma teoría que hemos hecho, vamos a desarrollar una guía de un promedio de 10, 12 elementos. Lo vamos a desarrollar en forma conjunta, conmigo, su docente, ¿no? Y ahí vamos, no tengan temor en preguntar, ustedes están para aprender, ¿ya? O sea, y más en el electro que siempre es un poquito, para ustedes algo nuevo, si para uno mismo a veces tomamos, tengo que discutir con otro colega cuando son electros muy complejos, pero la idea es que participen, ¿no? La única manera como van a aprender electro es siendo ordenados y participando, ¿ya? No importa, ustedes no pretendan llegar a diagnóstico, su gran objetivo es, esto es un electro normal y esto no es normal. Si consiguen eso, piense por porque al final, si yo veo que un electro no es normal, le voy a llamar al cardiólogo. Doctor, esto no es normal. ¿Qué es lo que me pasa a mí cuando hago algo interna? A mí me dice, esto no es normal. Y luego que no es normal, me lo va a decir, claramente no. Me llamó bien. Si yo veo uno que me llama, y el otro electro no es normal, el electro es más, es normalazo. Ya sabe lo que va a pasar, se va a quedar leyendo todo un tomo de electros hasta que aprenda qué es lo normal. Desgraciadamente no se les digo, a veces no es culpa de ellos, sino que no nos forman, la universidad no les da un buen curso de fotografía, así lo quiero ustedes. Muy bien, entonces nos vemos el domingo, 8 de la mañana, junto a empezar a enseñar con la teórica y desarrollar también ustedes están llevando cardiología. ¿Están llevando algún curso de cardiología todavía? Solamente lo único que no llevan semiología. Estamos enseñando, pero todavía no entramos a la Bueno, lo importante es que después, con el tiempo, también aprendan de la parte cardiológica ocultada. ¿Ya se han ocultado ustedes? El mismo, los primeros que tienen que ocultarse son ustedes mismos. Supone que ustedes están bien, porque como todo en la vida, ustedes tienen que acostumbrar su oído a lo que es normal, ¿ya? Si yo voy ahorita, cuando saco el dedo, hay un soplo, y los escucho, todos me dicen, sí, es un soplo, es mentira, porque no saben, primero acostumbren su oído a lo normal, ¿ya? Primero oculten ustedes, escuchen a su papá, a su mamá, si tienen hermanos menores, no. Bebe, si hay un bebé en la casa, el bebé, si no hay, secuestro en el mundo, pero tienen que acostumbrarse a escuchar porque es distinto. Es distinto el adulto del bebé, es distinto ustedes con una persona, con un niño. Entonces ustedes el oído tienen que entrenarlo, ¿ya? Y después cuando escuchen algo así igualito que no es normal, eso es un soplo. Si ustedes van a querer aprender soplo, tienen que escuchar soplo directo, están perdidos. No es lo normal, siempre lo normal. Cáncer, oculten aunque sean las paredes, su oído se entrena. El soplo es solamente entrenamiento, pero para eso, ¿ya? Listo, chicos.